Hola a todos y a todas. Me llamo Anastasia Ogneva, soy investigadora predoctoral en la Universidad de A Coruña y en primer lugar me gustaría agradecer al equipo de Filólogos Cabreados por organizar este tipo de eventos divulgativos y gracias también a todos y a todas que estáis viendo este vídeo por vuestro interés en la filología y también en el tema de esta charla. Como veis, se titula El lenguaje infantil, ¿quién lo estudia y cómo? Y vamos a estar hablando sobre un fenómeno verdaderamente fascinante, que es el desarrollo lingüístico en la infancia. Si nos imaginamos el lenguaje de un niño o de una niña de 3 o 4 años, podemos decir que ya son hablantes pues, bastante competentes de su lengua nativa o incluso de varias lenguas si son bilingües. A pesar de tener algún aspecto lingüístico desarrollado aún pues, de forma rudimentaria, ya pueden hacer una serie de cosas con su lenguaje. Pueden hacer preguntas, pueden contestar preguntas, pueden participar en una conversación, aunque sea breve y también con temas bastante limitados, pueden expresar sus sentimientos y parece ser que llegan a tener esta competencia lingüística en un periodo temporal pues, bastante breve, que es pues, unos 3 o 4 años, desde el nacimiento hasta esta edad. Y por otro lado, parece que tampoco lo hacen con mucho esfuerzo. Es decir, que por el simple hecho de estar rodeados de otras personas, aprenden a hablar y aprenden a comunicarse. Si comparamos este proceso con la adquisición de segundas lenguas o el aprendizaje de lenguas extranjeras, pues veremos bastantes diferencias. Una persona adulta cuando empieza a aprender una lengua extranjera, pues tendrá que poner bastante esfuerzo por su parte y también necesitará bastante tiempo para llegar a tener una competencia comunicativa pues casi nativa. Y también sabemos que a pesar de mucho esfuerzo y mucho tiempo invertido en el aprendizaje de segundas lenguas, hay aspectos lingüísticos que quizás nunca llegaremos a adquirir del todo siendo aprendices de segundas lenguas. Ahora bien, antes de empezar con la propia charla, me gustaría comentar algún aspecto de mi formación para comentaros pues, por qué estudio el lenguaje infantil y por qué tengo el interés en él. Bien, como os decía, soy investigadora predoctoral en la Universidad de A Coruña, soy graduada en lingüística, pero el doctorado que estoy realizando se adscribe al departamento de psicología, entonces pues realmente el doctorado es en psicología. ¿Y cómo pasó esto? Pues realmente como sabía que quería estudiar el lenguaje infantil y esta línea de investigación la ofrecía este programa de doctorado, pues me apunté. A pesar de tener un miedo inicial a pues algo completamente desconocido y algo pues que quizás me resultaría muy poco familiar. Pero bueno, al final me lancé y estoy disfrutando mucho de la experiencia y estoy aprendiendo mucho. Y además pues me di cuenta que hay ciertos aspectos de nuestro lenguaje que es mejor estudiarlos desde una perspectiva interdisciplinar, es decir, utilizando pues, métodos tanto lingüísticos como psicológicos. La línea de investigación principal que estoy trabajando es la adquisición del género gramatical desde una perspectiva interlingüística. Aquí me refiero que estoy estudiando varias lenguas a la vez y pues en este caso es el español y el ruso. Y por otro lado, como os decía, pues es una investigación interdisciplinar que engloba tanto métodos lingüísticos como psicológicos. Y además, a lo largo de los últimos 3 años he estado dando docencia en la asignatura de Psicología del Desarrollo del Lenguaje, que realmente tiene que ver con cómo aprendemos nuestra lengua nativa. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Pues como podéis entender, el lenguaje infantil y bueno, todo el tema es muy amplio y muy extenso, entonces me daría para un par de charlas. Pero bueno, en esta me gustaría hablar sobre los siguientes 3 puntos. En primer lugar, ¿quién estudia el lenguaje infantil? Después, ¿cómo se puede estudiar el lenguaje infantil? Y finalmente, quería reflexionar un poco si todos adquirimos igual nuestra lengua nativa. Así que vamos a empezar por la primera pregunta. Y en realidad la respuesta ya os la he adelantado un poco al principio de esta charla en mi presentación. Desde, digamos, desde el punto de vista tradicional, el lenguaje infantil siempre se ha estudiado pues,
por la psicología evolutiva y se ha estudiado pues, como un dominio del desarrollo más. Por ejemplo, está el desarrollo cognitivo y está el desarrollo del lenguaje. Pero desde hace décadas el lenguaje infantil también se ha estudiado por la lingüística. Y bien, esto no quiere decir que el lenguaje infantil no se puede estudiar desde ninguna otra rama científica. Evidentemente no, pero solo estoy hablando de lo que conozco yo personalmente. Y probablemente, gracias a este interés interdisciplinar por el lenguaje infantil, hoy en día tenemos pues, una serie de métodos que podemos utilizar para estudiarlo. Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente punto de nuestra charla, que es cómo se estudia el lenguaje infantil. Para organizar de alguna manera los métodos y para clasificarlos, he decidido pues, clasificarlos según el área que quieren estudiar. Por un lado, tenemos los procesos de percepción y comprensión que pues, se utilizan cuando los niños aún pues, no saben hablar, por ejemplo, no producen nada. Y por otro lado, tenemos los métodos de producción que se pueden utilizar pues, cuando los niños ya pueden producir algo, palabras, frases, etc. Entonces, en la parte de percepción y comprensión veremos un método para estudiar la percepción y un método para estudiar la comprensión. Y en la parte de producción veremos algún método observacional y también un método para estudiar la producción. Y veis que en ambas partes también he incluido las pruebas estandarizadas, que es algo, pues desde mi experiencia, poco conocido por parte de lingüistas, pero que también puede ser muy útil en nuestros estudios lingüísticos. Las pruebas estandarizadas se utilizan más pues, por logopedas para, por ejemplo, diagnosticar algún tipo de trastorno o retraso lingüístico, pero también se pueden utilizar, por ejemplo, para establecer grupos en nuestra investigación. Por ejemplo, si queremos establecer 3 grupos de participantes según su nivel de vocabulario, pues por ejemplo, lo podemos hacer. O, por ejemplo, si quisiésemos comprobar el coeficiente intelectual de los participantes, pues también se podrían utilizar este tipo de pruebas estandarizadas. Ahora bien, vamos a empezar entonces por los métodos de percepción y cuando empiezo mis clases les suelo preguntar a los alumnos y alumnas que cuándo piensan que se inicia el proceso de la adquisición del lenguaje. Si piensan que se inicia pues antes de nacer, justo después de nacer o en un periodo temporal específico, como puede ser, pues no sé, 12 meses o 2 años. Y pues aún hoy en día escucho a veces que este proceso se inicia cuando el bebé nace, pero en realidad pues ya sabemos que este proceso se inicia incluso antes. Que el desarrollo lingüístico, bueno, o alguna parte del desarrollo lingüístico se inicia cuando el bebé aún está en el útero. Sabemos que aproximadamente a los 6 meses de gestación el sistema auditivo de los bebés ya está tan desarrollado que pueden empezar a procesar sonidos que escuchan a su alrededor. Pues son sonidos del cuerpo de su madre, también pues la voz de su madre y algún pues otro sonido. ¿Qué es lo que pueden percibir los bebés mientras aún están en el útero y aún no han nacido? Pues sabemos que las lenguas se diferencian en cuanto al ritmo, a la entonación y pues estos aspectos prosódicos son precisamente lo que empiezan a procesar los bebés mientras aún no han nacido. Y entonces cuando nacen están acostumbrados al lenguaje y sabemos que hay estudios que han comprobado que los bebés prefieren el sonido de la lengua del ser humano frente a otros sonidos. Y también sabemos que prefieren la lengua materna, que lo veremos a continuación. Bien, como os decía, se ha comprobado que los bebés prefieren la lengua materna. Y esto se ha hecho gracias a esta técnica que se llama técnica de succión de gran amplitud, que consiste en lo siguiente. Como veis aquí, bueno, en realidad es un vídeo, pero creo que no se puede visualizar, es un bebé que tiene un chupete. Este chupete está conectado a un ordenador
Y también veis que el bebé tiene unos auriculares. Bueno, no se percibe mucho que son auriculares, pero lo son. Entonces, a través de los auriculares escucha algún tipo de estímulo auditivo y lo que se mide en este caso es la frecuencia y la intensidad de succión cuando escucha este estímulo auditivo. Por ejemplo, en un estudio de una niña que acaba de nacer, de unos 2 o 3 días de nacimiento, tenía que escuchar su lengua materna, que era inglés, y por otro lado tenía que escuchar el tagalo, una lengua de Filipinas. Y entonces lo que se ha comprobado es que la niña, cuando escuchaba el inglés, succionaba con mucha más frecuencia e intensidad, o sea que mostraba más interés en esta lengua, mostraba más reacción. Mientras que cuando escuchaba el tagalo, pues la intensidad de la frecuencia de succión pues era mucho más baja. Y así pues se pudo comprobar que realmente los bebés estaban más interesados en su lengua materna. Bien, por otro lado, en cuanto a los métodos de comprensión, se ha podido comprobar que a los 6 meses los bebés pueden asociar la foto de su madre con la palabra mamá, es decir, que ya han establecido esta relación entre el significado de la palabra y el objeto, bueno, en este caso la persona. Y esto se ha hecho posible a través de la técnica de la mirada preferente, que como veis aquí en la pantalla, pues el bebé está frente a 2 pantallas y bueno, en las pantallas pues veis 2 objetos distintos, en este caso pues el perro y el coche. En el experimento que os estaba comentando, el bebé veía la foto de su madre y la foto de su padre. Y al mismo tiempo se escuchaba pues un estímulo auditivo, que en este caso pues era la palabra mamá. Entonces escuchaba mamá, mamá, mamá y entonces lo que se medía es con qué frecuencia miraba el bebé en cada foto y el tiempo de la mirada, de la fijación de la mirada, o sea, cuánto tiempo miraba hacia el padre y cuánto tiempo miraba hacia la madre. Entonces, gracias a estas técnicas, tanto la técnica anterior como esta, ahora tenemos evidencia de que los bebés realmente comprenden más de lo que pueden producir al principio, porque antes solo lo pensábamos en teoría, que seguramente los bebés entienden, comprenden más de lo que pueden producir, pero gracias a estas técnicas ahora pues lo tenemos comprobado. Ahora vamos a pasar a las técnicas de producción y quizás los estudios más antiguos son los estudios observacionales hechos por los padres interesados en el desarrollo lingüístico de sus bebés, que realmente lo que hacían es tener pues un diario y apuntaban todo tipo de producciones que hacían sus hijos o hijas. Hay un estudio en ruso de un investigador que estaba siguiendo el desarrollo del lenguaje de su hijo hasta los 9 años. Es una obra pues, bastante completa y nos da mucha información sobre todo tipo de desarrollo lingüístico en ruso. Y yo, por ejemplo, como estoy estudiando el género gramatical, pues he sacado mucha información de esta obra. Bien, también, bueno, aquí en la pantalla veis un estudio en español de Hernández Pina que seguía el desarrollo lingüístico de su hijo Rafael y veis que pues, este cuadro representa la edad a la que aparecían las vocales en el habla de Rafael. Pues, por ejemplo, la vocal A apareció entre 9 y 12 meses y U un poco más tarde, a los 20 meses. También tenemos estudios longitudinales que también tienen un carácter observacional, que es grabar a varios niños, bueno, también puede ser uno, en varios periodos temporales, pues será 1 año, 2 años, 3 años y así. Y luego pues se hace una transcripción y se analiza pues cómo era el desarrollo pues a los 2 años y luego a los 3 años. Se han aparecido pues por ejemplo, pues no sé, los tiempos compuestos o sufijos diminutivos y cosas así. Este tipo de estudios longitudinales o las grabaciones, digamos, ahora forman parte de un gran corpus que se llama Chaldes y allí podéis encontrar grabaciones de muchas lenguas
que podéis acceder a ellas y analizar cualquier aspecto lingüístico que os puede interesar, en cualquier lengua además. ¿Cuál es, digamos, la desventaja principal de este tipo de métodos? Pues que requieren mucho tiempo, porque, claro, para llevar a cabo una investigación longitudinal, como mínimo necesitas, pues, vamos a decir, 3 años. Y no siempre es posible, porque no siempre puedes estar 3 años grabando a unos niños para luego, hay que tener en cuenta que luego tienes que analizarlo. Entonces, cuando hacemos una tesis doctoral, por ejemplo, es prácticamente imposible, al no ser que utilices algún estudio o algún material pues ya disponible, como pues en el caso de Corpus Chaldes. Y por otro lado, cuando estamos hablando de estudios pues, basados en los diarios paternales, como os decía, son datos poco generalizables, porque claro, en este caso sabemos que en el lenguaje de Rafael el fonema U apareció pues, a los 20 meses. ¿Significa que en todos los niños hispanohablantes el fonema U va a aparecer a los 20 meses? Pues no. Entonces, este tipo de datos hay que tenerlos en cuenta con cierta cautela porque, claro, no son ciencia cierta. Pero bueno, son muy útiles, como os decía antes. Sobre todo en algunas lenguas poco estudiadas, como por ejemplo el ruso, que hay poco estudio sobre el desarrollo del lenguaje y al final, pues, nos ayuda a llevar a cabo investigaciones actuales. Bien, en este tipo de estudios, o realmente en la observación de un niño o de una niña, en algún momento dado nos podemos dar cuenta que empieza a utilizar ciertos morfemas, por ejemplo, el morfema del plural, pero no de forma constante. Es decir, pues en un momento dado dice coches, pero luego al ver 2 coches dice coche, no dice coches. Entonces, ¿cómo podemos afirmar o comprobar que realmente tiene adquirido este morfema? Pues a través de la técnica de producción provocada. Que en esta técnica pues, se pueden utilizar palabras reales o pseudopalabras y lo que se hace, pues imaginaos que primero os enseño el dibujo de una manzana y os digo, mira, aquí tenéis una manzana. Y luego os añado el dibujo de otra manzana y os digo, y ahora hay 2, ¿son 2? Y espero una respuesta por vuestra parte. Entonces lo que hago es provocar una respuesta por el participante. Entonces en este caso, si veo que el niño me dice son 2 manzanas, puedo entender que aún no tiene adquirido el morfema del plural. No lo puedo afirmar y confirmar a través de solo un ítem, como en este caso. Habría que utilizar pues, una serie de ítems, ¿no? Pues, 20, 30, para que realmente podemos ver que no es solo un caso que no utilice el morfema en plural, sino que una serie de casos. Y por otro lado, pues también es bastante útil utilizar pseudopalabras porque así podemos, digamos, eliminar esta variable pues que tiene el morfema del plural recordado de memoria con ciertas palabras. Entonces, claro, al utilizar palabras desconocidas o pseudopalabras, eliminamos este tipo de supuesto. Y el uso de pseudopalabras, pues, tiene su inicio en este estudio del año 58, pues hace muchísimos años, y se llamaba The Bug Test. Y en esta prueba, pues la investigadora enseñaba un animal, bueno, este bicho que se llama bug, y luego pues se le enseñaban a los participantes 2 bichos de estos y de nuevo se les provocaba una respuesta para decir 2 bugs. En realidad, si tenéis pues, hijos, hijas, primos, primas, hermanos, hermanas, podéis intentar llevar a cabo un experimento parecido porque son cosas bastante fáciles de hacer y son bastante graciosas de observar. Bien, finalmente, como os decía, quería hablar un poco si todos adquirimos el lenguaje de la misma manera. Pues a todos seguramente nos suenan pues,
nos suena dislexia o disgrafía, que son trastornos de la lectura y de la escritura, que son bastante comunes y, y bastante habituales, pero hay otros trastornos que quizás no nos suenan tanto, pero también están presentes en el lenguaje infantil y en la población. Pues este trastorno en concreto del que os quiero hablar afecta al 7% de la población, que quiere decir que de cada 100 personas, pues 7 estarán afectadas por este trastorno. Este trastorno se denomina trastorno evolutivo del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje. Antes también lo conocíamos como trastorno específico, pero después de mucho debate en la comunidad científica, pues se ha decidido que el término específico no es el perfecto, entonces se ha descartado su uso. Actualmente desconocemos porque el trastorno evolutivo del lenguaje afecta a algunos niños y a otros no. También lo han llamado invisible porque por apariencia de un niño o de una niña no podemos decir que tiene algún tipo de trastorno lingüístico. También se sabe que puede ser que es un resultado de varios factores, como los factores biológicos, ambientales, el historial de un trastorno lingüístico en la familia y también pues se dice que cuantos más factores de riesgo tenga un niño o una niña, pues más posibilidad tiene de desarrollar este trastorno. Y por último, afecta a cualquier área lingüística, como puede ser pues, la fonología, semántica, y muchos de los problemas observados en estos niños pues, son problemas morfológicos, como pues, puede ser la conjugación de verbos, el uso de verbos auxiliares, el uso de determinantes, etc. Bien, y para terminar, pues, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de que el lenguaje lo pueden estudiar lingüistas y psicólogos y evidentemente otros profesionales también. Se puede estudiar el lenguaje a través de métodos observacionales y experimentales. Y por último, no todos adquirimos de la misma manera nuestra lengua nativa. Y para finalizar, pues muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda o algún comentario, estaría encantado de escucharlo. Muchas gracias.